Qué lindo es estar en la casa de Dios, abrir la Biblia, compartir y para que podamos aprovechar al máximo estos pensamientos, le voy a pedir a Moisés, a Abraham, que me ayuden a repartir esto. Son algunos de los textos, uno por familia y si sobra, repartan más. Son textos para que ustedes se lleven a sus casas y puedan ir corroborando lo que vamos a compartir esta noche. Sistemáticamente estamos compartiendo Mateo, el libro de Mateo, y les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 4. En una casa estuvimos compartiendo algo ya de este tema, la tentación de Jesús. Mateo capítulo 4, vamos a leer del 1 al 4. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cómo lo llevó? De la mano a UPA, ¿cómo lo llevó? Tanto Lucas como Marcos nos dan una explicación. Marcos va a decir, fue impulsado por el Espíritu, así como muchas veces nos guía y nos impulsa a nosotros. Estar lleno del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, es estar controlado por la palabra de Dios. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Les aclaro que este desierto es uno de los lugares más inhóspitos, hostiles que hay sobre la faz de la tierra. Es el desierto de Judea. Estuve leyendo y buscando información cómo es ese desierto. Realmente es un lugar muy hostil para estar. Bueno, allí lo llevó el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo, la serpiente antigua, el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, el Abadón, como dice Apocalipsis, el Apolión, como dice Apocalipsis también en griego. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. No tuvo hambre durante los 40 días, sino que después de esos 40 días tuvo hambre. No estuvo luchando diciendo, uy, qué ganas de comer que tengo. La comida era algo muy periférico en ese momento. No era importante, pero 40 días, sí, 40 días. Una situación límite. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Si tenés hambre durante el ayuno, no necesitamos saber quién ayuna y quién no. Es algo muy personal, muy privado, no es para andar tocando trompeta cada vez que uno ayuna. No es esa la idea del ayuno. Así que gracias. Él tuvo hambre. Si tenés hambre durante el ayuno, entonces no es tan ayuno espiritual. Tal vez pueda ser una huelga de hambre para torcerle el brazo a Dios, pero no es el ayuno de la Biblia.
3. Y vino a él el tentador, otro de los nombres del diablo, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, de eso se trata el título de este sermón esta noche. Cuando somos tentados, lo más factible es que seamos tentados después de una gran victoria, después de un gran logro, porque es cuando más vulnerables estamos ante el orgullo y la vanagloria, y el diablo sabe eso. Es como que bajamos la guardia, no estamos atentos. Y el Señor, en esa noche tan oscura, tal vez la más oscura de su vida, le dijo a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. En 1 Corintios 10:12 leemos que el que se cree estar firme, o el que piensa estar firme, no es el que está firme, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Cuidado. Y el Señor venía de una gran victoria, venía de ser coronado. Rey de reyes, Señor de señores. El Espíritu Santo lo ungió. Vino sobre él como paloma. Y la voz audible del Padre dijo delante de todos: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Un premio, una coronación importantísima. Después la mercadotecnia, los gerentes, que te conocen más que tu mamá, porque saben de tus anhelos, angustias, saben de tus gustos, manejan muchísima información sobre nosotros y te presentan un producto y te lo muestran como si fuera algo indispensable, necesitas tenerlo. Y si no lo tenés, te angustias. Lo tengo que tener. Me seduce, me atrae. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, acá hay una seguidilla de concepciones, de nacimientos y de muertes, de abortos, uno tras otro. Bueno, es un proceso. El quedar embarazada, el concebir, el dar a luz, pero ese bebé se muere. Es un proceso, el pecado es así. Por eso Santiago utiliza estas palabras. Te atrae, te seduce. El diablo tuvo intenciones con Jesús y después también tuvo estrategias. Vamos a verlos rápidamente, solamente en la primera tentación, porque no tenemos el tiempo de ver las otras. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, fíjense el proceso: concebir, dar a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, otra muerte más, da a luz la muerte. Y hace un paréntesis: amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Dios no tienta a nadie, no hay naturaleza pecaminosa que responda al mal como la tenemos nosotros. No se equivoquen, Dios no es así. La palabra que ustedes van a ver
tentación la vamos a ver muy bien aquí en el libro de Santiago. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Los que le aman, los que aman a Dios se santifican. Son los que resisten la prueba o tentación. El que ama a Dios se santifica. Ese que ama a Dios recibe la corona de vida. Hay varias coronas, 5, pero la corona de vida la reciben los que aman a Dios. Y después el texto que veníamos leyendo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado. Bueno, 5 veces en estos 2 versículos. La palabra tentación, tentado, tentar, en el original griego es peirazo. ¿Qué es peirazo? Es poner a prueba. Pero es una palabra neutra. Es como el dinero, es neutro, no es bueno ni malo, depende de quién lo tiene. ¿Cuándo es algo malo? ¿Y cuándo es algo bueno esto de la tentación? Bueno, depende de la persona y de las intenciones de la persona que va a tentar. Entonces no siempre una tentación es algo malo, ¿no? Depende de la persona que está ejecutando la prueba. En este caso que leímos en Mateo, es el diablo el que está tentando a Jesús. Por lo tanto, la finalidad es algo malo. ¿Sí? Eso es tentar, poner a una persona frente a las puertas del pecado para que caiga. Bueno, eso no lo hace Dios, lo hace el diablo, lo hace la persona que busca que caigas. Eso es tentar. Dios no hace eso. No digas, no lo pienses, no creas que Dios obra de esa manera. Cuando la tentación o la prueba, peirazo, viene de Dios, es una prueba. Pero no es una prueba para que caigas. Es una prueba que termina siendo de bendición para tu vida. Dios te está probando. En ese caso deberíamos estar llenos de gozo. Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién se ríe en la prueba? Si vos supieras, estoy en una situación límite. Me acuerdo, Dieguito, un hermano de allá de la iglesia de Patagones, en la última tormenta se le voló el techo. Yo sufrí junto con él, porque lo queremos mucho, lo conocemos desde chiquito cuando estábamos en el orfanatorio de Quilmes. Así que lo conozco casi de toda la vida, a él y a sus hermanos. Y se le voló el techo, ¿y ahora qué hacemos? No es fácil. ¿Cómo sigo? ¿Cómo compro las chapas que valen una fortuna? Las maderas. No se recuperó nada porque se voló todo. Y de las 2 chapas que pudo ver estaban destruidas, retorcidas, no servía nada. Y las otras desaparecieron. No se sabe dónde fueron. Y por ahí metió la mano en el bolsillo y dijo, ¿y qué hago ahora? ¿Cuánto tengo? Bueno, 1, 2, 3, 5, no me alcanza ni para los clavos, porque hoy todo es caro, sobre todo los materiales de construcción. Pero ahí estaba el multiplicador, el especialista en casos imposibles. Y en poco tiempo pudo hacer el techo. Dios es especialista. Por ahí estás pasando por alguna prueba que yo no sé.
Pero todos pasamos por pruebas. Yo quiero decirte que en medio de la prueba está el multiplicador. Está el Dios de los imposibles, que quiere sacar lo mejor de vos. Por eso Santiago se anima a decir, cuando ustedes estén en pruebas, gócense, algo hermoso Dios va a hacer. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gócense. ¿Cómo hago para gozarme? ¿Cómo hago? Habacuc, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque no haya vacas en los corrales, aunque haya sequía, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo hace Habacuc para gozarse? Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa produce? Paciencia. ¿Y cómo nos falta la paciencia? Recién antes de empezar, estaba hablando con un hermano. Me falta otra operación. Bueno, paciencia. Y sí, paciencia. No es una palabra que se use mucho hoy. Porque muy poca gente, sobre todo los que tenemos esta naturaleza caída, o sea, todos, no somos de tener paciencia. Queremos las cosas ya, ahora, aquí, rápido. Pero Dios en las pruebas nos quiere enseñar a tener paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Sí, para que seáis perfectos y cabales. Bueno, el Señor quiere que nosotros cada día nos parezcamos más a Cristo. Y el Señor tenía paciencia. Qué paciencia que tenía Jesús. Ser perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando yo me gozo en la prueba, cuando yo tengo paciencia, cuando yo le creo a Dios, entonces soy perfecto. ¿Y perfecto qué es? Completo. Lleno de virtudes. Y cuando llego a ese punto no me falta nada. Nada me falta. Lo leemos de corrido. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El Señor tenía paciencia y el Señor quería hacer la voluntad de Dios. El diablo lo incita a que ahora convertí las piedras en pan. Si ahora tenés necesidad, ahora tenés hambre, ahora estás en una situación límite, 40 días sin comer. Eso es una situación límite. ¿Y sabes qué pasa? Como todavía está viva nuestra naturaleza caída, todavía luchamos con la carne todos nosotros. Esa naturaleza caída nos predica y nos dice: lo que a vos te pasa, tu enfermedad, tu necesidad, tu problema, tu hambre, es lo más importante que hay en el universo. Y te hace creer que vos la necesitas ahora, a esa bendición, o a ese auto, esa zapatilla, ese teléfono, esa sanidad que tanto necesitas. La necesitas ahora. Porque vos sos importante, vos tenés derechos, tenés privilegios. Juan dice en el capítulo 1 que todos los que creen y los que le recibieron tienen derecho, tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el enemigo y la carne te dicen: vos tenés derecho, sos hijo de Dios. Me imagino las cosas que le habrá dicho el diablo a Jesús.
Es incompatible que seas el Hijo de Dios y seas humillado teniendo hambre. ¿Acaso hace unas horas no dijo Dios que era su Hijo amado y que se complacía en vos? ¿Acaso no les dio comida a los rebeldes israelitas en el desierto? Adúlteros, idólatras, rebeldes, y les dio comida. Y vos sos el Hijo amado. ¿Y a vos cuándo te toca? ¿Acaso el profeta Isaías en 33:16 no dice que al justo se le va a dar comida y sus aguas serán seguras y va a morar en las alturas y va a estar en un lugar seguro, en la roca? ¿Y vos? Exigí tus derechos. Exigilo. Tenés derecho a comer. Claro que sí. Pero en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, a la manera de Dios. Voy a esperar el tiempo de Dios. Las directivas no las recibía del diablo. Las directivas las recibía del Padre. Y si el diablo lograba que Jesús convirtiera las piedras en pan, que era algo lícito, él lo podía hacer, iba a estar haciendo que Jesús desobedeciera al Padre. Porque Jesús jamás usó sus poderes divinos para satisfacer sus propias necesidades. Usó el poder divino, sí, miles de veces, pero nunca en beneficio propio. Siempre lo que hizo, lo hizo dentro de la voluntad del Padre. ¿Qué comida te gusta? ¿El asadito te gusta? Sí. ¿El sushi? Sí. ¿Milanesa con fritas? Sí. ¿Sabés qué comida le gustaba a Jesús? Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Esa era la comida de Jesús. El Padre y yo, uno somos. Tenemos una sola voluntad. Yo vine a este mundo para hacer la voluntad del que me envió, que acabe su obra. Pero si vos te morís acá en el desierto porque tu padre no te provee, porque yo no sé si realmente te ama, ¿cómo vas a cumplir la obra redentora por la cual viniste? Se habrá olvidado de vos. Quería que desconfiara de Dios. Quería que desconfiara del amor de Dios. Quería que desconfiara de la provisión de Dios. Y cuando estamos enfermos, necesitados, en situaciones límites, vos no sabés, mi heladera está vacía, hace mucho que estoy sin trabajo. Estoy en una situación límite. Bueno, Dios es especialista en los límites. Límites eran 2 millones de judíos en el desierto sin comida, sin agua. ¿Será que Dios va a proveer? ¿Hay para tanto? Si le dio a 2 millones, no te va a dar a vos. Comida, ¿cuánto hace falta? ¿Cuántas carnicerías hay que poner en el desierto para 2 millones de judíos? ¿Cuántas panaderías? ¿Cuántos camiones cisternas de agua? Y Dios proveyó. Comida, situación límite en el monte. 20.000 personas, porque en esta cultura no se cuentan a las mujeres y a los niños. La Biblia va a decir que son 5.000 hombres. Pero si simplemente le pones 2 niños y una esposa, estamos hablando de una multitud de casi 20.000 personas. Situación límite. Encima viene un inocente nene con 5 panes y 2 peces. Se los dan a Jesús. Pobrecito, qué ingenuo. No, yo creo que tenía fe. Un día en el cielo, en la eternidad, le voy a preguntar, ¿por qué le diste eso a Jesús? Más de uno se habrá burlado. Estos locos.
Más de uno. Situación límite. Y no solamente comieron, se saciaron y sobró. Situación límite. El hambre en Israel por la apostasía. No había comida, había sequía, no había llovido. Porque el profeta de Dios dijo, acá no va a llover hasta que yo lo diga. El hombre de Dios, el varón de Dios, el profeta de Dios, con autoridad de Dios. Y no llovió. Hambre, miseria, escasez por todos lados. Pero Dios, que es tan Dios y es el multiplicador y es el especialista en lo imposible, le envió los cuervos y le dio carne y agua en la situación límite. Y tu naturaleza pecaminosa, caída, rebelde, egoísta, te va a decir, estás en una situación límite. ¿Y tu Dios? Seguí confiando, seguí esperando, gozate, gozate. No busques con tus propios recursos. Esta semana estaba orando por Manu y Laura. Señor, dales un autito. Bendecilo, Señor. En serio, estaba pidiendo y yo creo que hay un autito para ellos. Hay un autito en camino. Yo lo creo, hermano. Pero no porque lo digo yo, sino porque Dios quiere bendecirlos. A Él le encanta bendecir a sus hijos. Pero otra cosa es que Manu diga, no, yo lo quiero ya, ahora, lo necesito ahora. Eso es no tener paciencia. El libro Proverbios va a decir que los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán bendecidos. Donde te apuraste, donde haces la tuya, donde le creíste a la publicidad, a la carne y a la naturaleza pecaminosa caída, estás haciendo actos de rebeldía, porque salís de la voluntad de Dios. Una cosa es que Dios te bendiga con un autito, y otra cosa es que vos, con tus recursos, con tus quejas, con tu desesperación, con tu egoísmo, salgas a comprar lo que quieras, lo que te pintaron que lo necesitas. Eso es un acto de rebeldía. ¿Por qué te casaste con esa persona? ¿Por qué te pusiste de novio o novia con esa persona? Porque tenía lindos ojos. Wow, mira vos. La respuesta debería ser, porque era la voluntad de Dios. Cambia, ¿eh? ¿Por qué elegiste esa carrera? Y porque quería ganar plata, quería estatus. La respuesta debería ser, porque es la voluntad de Dios. Quiero hacer la voluntad de Dios, porque quiero la bendición, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Pero si salís alocadamente a buscarlo, a tarjetear, a pedir plata, créditos, préstamos, porque lo necesitas ya, bueno, ese es un acto de rebeldía que al final no va a ser de bendición. Amén. Así que Dios no tienta a nadie. Vayamos al libro que más citó Jesús durante su ministerio. Y es el libro que está en la Torá, el Pentateuco, Deuteronomio. Acompáñenme, hermanos, al libro de Deuteronomio. Capítulo 8. En sus casas lean el capítulo 8, del 1 al 20. Pero aquí vamos a leer solamente un versículo. Son las palabras de Moisés hablándole cariñosamente, amorosamente al pueblo de Israel. En todo ese capítulo
Él les va a mostrar cómo Dios los amó. Les va a mostrar cómo Dios es el proveedor. Y esas palabras son para nosotros, que nos van a ayudar a tener paciencia, a esperar la bendición de Dios, a no salir alocadamente a hacerla nosotros, con nuestros métodos, con nuestros recursos. A veces es tan bueno tener hambre, a veces es tan bueno no tener plata. ¿Saben por qué? Porque si tuviera plata lo hago yo y listo. Ni necesito orar, porque tengo la plata. Pero cuando no tenés, dependés de Él. Y si Dios quiere que lo hagas, lo vas a hacer porque Él te va a proveer. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Yo no sé si me están siguiendo ahí, ¿sí? De todos modos tienen el papelito con los textos. Y te afligió. Son palabras de Moisés al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Cómo Dios hace esas cosas? Dios aflige. Yo me aburrí de escuchar predicadores que dicen, Dios no castiga. Bueno, yo no sé qué Biblia leen, pero acá habla del Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el Creador. Y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Qué clase de Dios es este? Y te sustentó con maná, comida que vos no conocías, ni tus padres habían conocido. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Me aflige, me hace tener hambre y después me da el maná. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Bueno, esta es la respuesta de Jesús al diablo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es más, vas a vivir la fuente de la existencia humana. Es el maná que viene del cielo. Es el pan que descendió del cielo. Es la palabra de Dios. No es el pan. Y a modo de ilustración yo me traje un pancito. Ustedes conocen el pan, se conoce en todo el mundo. Es algo tan básico, tan elemental. Acá está el pan. Y Jesús dice, a vos, a mí, al diablo, a todos, no solamente de este pan van a vivir ustedes. Y nuestra naturaleza caída nos hace creer que nosotros vamos a vivir. Sí, esto es lo más importante. Porque decimos, no podemos vivir sin pan. Necesito el pan. Y Jesús dice, el que come de este pan volverá a tener hambre. Pero el que come del pan de vida que soy yo, no volverá a tener hambre jamás. Gloria a Dios. Aleluya. Él es el pan de vida. Lo más importante que necesitamos en este mundo para existir y seguir viviendo es el maná del cielo. Entonces tenemos dos panes. Y por este se mata mucha gente. En otras épocas trabajaba 10, 12, 8, 16 horas para conseguir esto. Y viene Jesús y dice, no es esto lo más importante en tu vida, es esto, la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a correr detrás de esto, que es vacío, hueco? ¿O vas a vivir del maná? ¿Cuál es lo más importante en tu vida? Entonces encontré un texto paralelo a ese que dice Deuteronomio 8:3.
no solo de pan vivirá el hombre. Y justamente cuando buscamos el pan, cuando creemos que estamos en la situación límite, es cuando más vulnerables somos. Porque cuando vos tenés una necesidad, lo más importante es satisfacer esa necesidad. Y perdés de vista todo lo que te rodea. Porque estás enfocado en tu necesidad, tu hambre, tu enfermedad, tu escasez, tu problema. Perdés de vista todo lo otro. Y Jesús viene y dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque le creíste a tu naturaleza pecaminosa, que tu problema era lo más importante. Cuando satisfaga mi problema, entonces después voy a buscar el reino de Dios. Ese es el texto paralelo que encontré. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, todas serán añadidas. Léase, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Te das cuenta de la diferencia? Encima, Jesús dice, bueno, los gentiles buscan la ropita, la comidita, la agüita, el techito. Todas esas cosas van a ser añadidas. A ustedes no les está permitido preocuparse, afanarse por esas cosas. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y ¿saben una cosa? Dios sabe lo que ustedes necesitan. Y lo sabe antes de que le pidamos. Ah, Dios sabe, sí. Si Él tiene contados los cabellos de tu cabeza, los tiene contados, sabe lo que tenés, lo que no tenés. Si Él les da comida a los pájaros que no trabajan, no guardan en graneros. Y la Biblia dice que ninguno baja a tierra, no es cae a tierra. La traducción exacta es baja a tierra sin que Dios lo sepa. Cada vez que un pajarito del árbol baja a la tierra, Dios lo sabe. Si Dios viste a la hierba del campo que hoy está y mañana es echada en el horno, y muchas flores silvestres las vistió mejor que el glorioso Salomón. Ni Salomón se vistió con esas ropas espléndidas, como Dios viste las flores del campo. Son, dice, lirios, pero se refiere a flores silvestres, no son de un criadero. Si Dios viste así a esas flores, ¿no te va a dar a vos? Que tal vez te preocupabas por los trapos que te vas a poner, por lo que vas a comprar, comer, vestir. ¿No les va a dar a ustedes? Si Dios viste así a la hierba del campo que hoy está y mañana es echada en el horno, ¿no les va a dar a ustedes, hombres de poca fe? Yo manifiesto fe cuando pongo el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Cuando le creo a Dios que no solamente de este pan voy a vivir, sino que mi prioridad es esto. Y qué bueno que le demos la prioridad a la palabra de Dios, al maná de Dios, en nuestras vidas, en la iglesia, porque a veces hay tiempo para un montón de cosas, pero no le damos mucho tiempo al maná del cielo, que es lo que realmente vos y yo necesitamos para continuar con nuestra existencia aquí en esta tierra. Muchas bendiciones para todos.